Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilia Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y el día de hoy tenemos el honor de entrevistar una vez más aquí en nuestro canal a Luis Alfonso Herrera Orellana, quien es un académico e investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, en Chile, profesor de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional en las universidades de Venezuela y Chile, autor de libros y artículos académicos, algunos dedicados al estudio de la tradición jurídica hispánica y sus aportes a la libertad. Charlaremos el día de hoy sobre la Constitución de Cádiz de 1812. Fue hispanista. La Constitución de Cádiz de 1812, idealizada por una especie de leyenda rosa como un hito liberal, mezcló soberanía nacional provenientes de la Revolución Francesa y también con un poco de tradición, y abolió estamentos, pero mantuvo instituciones como la esclavitud. Temporal e impopular en su momento, fue derogada por Fernando VII en 1814 y su restauración en 1820 por Riego influyó en las independencias americanas. De todo esto y mucho más estaremos charlando el día de hoy con Luis, así que sin más, bienvenido una vez más a tu casa, Luis, a Venezuela Provincial. Muchas gracias, Emilio. Un gran gusto nuevamente estar contigo acá en tu canal, con tus seguidores y bueno, para abordar un tema que también a los dos nos interesa mucho y que, como bien ya has adelantado, merece una reevaluación crítica a propósito de lo mucho que se ha escrito y dicho sobre ese hito tan importante que ha sido la Constitución de Cádiz. Así es, y quién mejor que contigo, que has estudiado a fondo todo el tema jurídico, ¿no? Y bueno, hay que decir que la invasión napoleónica provocó el colapso de la monarquía hispánica y en las Cortes de Cádiz los realistas defendieron el modelo constitucional inglés forjado tras la Revolución de 1688, mientras que los liberales adoptaron el francés de 1791, que es el que se termina imponiendo, basado en las premisas racionales de la Asamblea Francesa de 1789 y que fue plasmada, como hemos dicho, en la Constitución de 1812. El uniformismo jacobino de soberanía nacional del modelo francés dificultó su aceptación entre los diputados realistas o conservadores, trayendo divisiones desde el primer momento. Y quería preguntarte, Luis, ¿es la Constitución de Cádiz hija de la Revolución Francesa? Bueno, la respuesta de entrada es que en gran medida sí, sí lo es porque maneja conceptos, maneja nociones, o mejor dicho, incorpora a su texto, ¿verdad? Conceptos, nociones que no se venían al menos generando, discutiendo y considerando desde el punto de vista de la discusión pública en el mundo hispánico como opciones para reformas, para modificaciones de la estructura institucional y de la comprensión del ejercicio del poder político en el mundo hispánico. Sin duda, estas nociones aparecen es justamente en la discusión entre los ilustrados que se va desarrollando en Francia y en otras partes de Europa, en donde está en marcha básicamente el proceso de la construcción de un Estado-nación o de Estados-naciones. Esa no era una perspectiva hispánica, creo que en otros programas algo de esto hemos mencionado, pero vale la pena aquí entonces profundizarlo. A pesar de todas las reformas que se dan en el siglo XVIII, bajo ya la monarquía de los Borbones, y que tanto se insiste en que fueron reformas que condujeron a un centralismo exacerbado, etcétera, también hemos señalado, y tú has conversado sobre esto con otros especialistas en diferentes programas, que por definición y por necesidad, la monarquía hispánica siempre fue descentralizada, es decir, por una necesidad geográfica, territorial, pero también por diseño, por cómo se fue generando en el proceso de reconquista, ¿verdad? Digamos, ese rescate de territorios que habían estado bajo el Islam, ¿verdad? Eh, bueno, fue a través del reconocimiento de autonomías territoriales. Ese reconocimiento de autonomías territoriales durante el siglo XVIII, a mi entender, nunca estuvo desconocido, nunca estuvo cuestionado. De manera que saltar de pronto en estos años, digamos, iniciales del siglo XIX, en esta discusión sobre una constitución para España. El concepto mismo de constitución, Emilio, como documento escrito, formal, digamos, para planificar, para diseñar en abstracto el modelo de Estado, ya es una importación al pensamiento jurídico o respecto del pensamiento jurídico hispánico. Todo esto no estaba. Recordemos que esta noción o esta idea de constitución formal está precisamente en la Declaración Universal
o mejor dicho, la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano. Es decir, es una invención ajena al mundo hispánico, el de la Constitución escrita. También la idea de Estado centralizado y más aún estas nociones de nación y de soberanía popular o de soberanía nacional. De manera que todo ello nos permite afirmar que lo que ocurre en Cádiz es precisamente una suerte de oportunidad o de atajo, que toman quienes estaban convencidos de que este debía ser también el camino, a pesar de no serle propio sino ajeno, de la monarquía hispánica y de la hispanidad en su conjunto. Toman ese atajo que genera la invasión napoleónica, la necesidad, digamos, de pensar cómo enfrentar esa invasión, cómo repelerla. Bueno, dicen, este es el momento de incorporar sin una discusión suficientemente amplia, madura, es decir, sin contar con cuál iba a ser la reacción, no solamente de quien en ese momento ocupaba el trono, a pesar de estar prisionero, sino de las comunidades en general a ambos lados del Atlántico frente a eso. Es decir, era un convencimiento de un grupo probablemente bastante reducido, pero que en ese momento tenía, digamos, esa, entre comillas, representatividad. Y consideraron que era el momento como de dar ese salto innovador, modernizador. Pero la verdad, insisto, es que desde el punto de vista de las discusiones que uno puede encontrar de lo que eran las reformas o lo que fueron las reformas en el siglo XVIII y de lo que antes de esa invasión napoleónica podía estar considerado para lo que era la institucionalidad hispánica y sobre todo respecto de el mundo americano, no estaba considerada la creación de un Estado nacional. Eso creo que hay que tenerlo muy presente. Es decir, la Constitución de Cádiz de 1812 es el primer texto constitucional formal que rige en territorio peninsular y por lo tanto, desde el punto de vista de la España actual, es su primer texto constitucional con estas características de constitución escrita que quiere diseñar, digamos, en abstracto todo lo que es la estructura del Estado y cómo va a ser la relación de los súbditos o de los ciudadanos con el Estado. Y por otro lado, es el punto de partida del proyecto de creación de un Estado moderno, de un Estado-nación. Para que tengamos idea, justamente tú decías en la introducción que una de las referencias que se tuvo en un momento determinado en la discusión fue el modelo constitucional inglés. Bueno, allí se puede preguntar hasta el presente si existe un Estado-nación como tal. Es decir, esta tradición justamente porque entiende claro o siempre tuvo claro que el Estado-nación es un proceso de centralización y de acumulación de poder y en definitiva de fuerza en manos del gobierno tremendamente peligroso, siempre lo rechazó. Es algo más bien, digamos, es una monarquía constitucional en donde el Parlamento tiene un poder muy grande, pero en donde hay, digamos, una distribución del poder muy clara ajena a lo que sería la tradición francesa del Estado centralizado. Y si vamos al caso de los Estados Unidos, ahí claramente se evita crear un Estado nacional. La República estadounidense en modo alguno corresponde al concepto europeo continental, franco-alemán, digamos así, de Estado-nación, porque justamente le rehuyen a esa idea de concentración, más bien, digamos, indivisible del poder. Crear, digamos, un rey todopoderoso, por decirlo de alguna manera. ¿Y a dónde vamos con esto, Emilio? ¿A dónde nos lleva esto? Algo muy paradójico. Y es que cuando uno lee, desde el punto de vista de mi disciplina, el derecho, los diagnósticos, por así decirlo, o digamos la radiografía de lo que era el momento previo a la invasión napoleónica, bueno, pasa un poco lo que hemos dicho en otros programas sobre la exacerbación de los defectos, la invención de una cantidad de supuestas situaciones injustas, arbitrarias, para elevar, digamos, la gravedad de las circunstancias y decir, bueno, mira, frente a este, digamos, tipo de monarquía absolutista, clerical, retrógrada, abusiva, injusta, expoliadora, ¿sabes? O sea, una especie de monstruo monárquico, ¿verdad? Que está devorándolo todo, que está aplastándolo todo. Caramba, pasar a la soberanía nacional es una gran conquista. Pues resulta que, a mi entender, ahí hay una paradoja porque no me queda muy claro que pasar de lo que se tenía antes, descentralizado, con autonomías territoriales, con unas leyes de Indias que reconocían potentemente unos derechos de los súbditos, en donde habían mecanismos de control para hacer valer esas garantías, ¿verdad? Independientemente de los problemas que en la práctica, por la extensión del imperio español, esto pudiera generar, a pasar a una soberanía en donde, lo podemos ver en artículos de la Constitución de Cádiz, las cortes pasaron a tener la competencia, la autoridad para establecer el derecho. Bueno, pero es que el monarca anterior, digamos, el monarca hispano,
nunca se entendió como un monarca legislador, hasta donde yo alcanzo a entender por mis investigaciones. Era un monarca juez. Es decir, su función era fundamentalmente jurisdiccional, resolver controversias en última instancia, pero no era crear el derecho. Pero aquí se instala con la llegada del Estado moderno al mundo hispánico a través de la Constitución de Cádiz la idea de que el derecho lo crea el Estado y lo crea a través de las Cortes y lo crea soberanamente. ¿Ah? Entonces, aquí hay una pérdida, podría decirse, de descentralización del poder, a mi entender, y sobre todo de autonomías, tanto a nivel asociativo como individual, de los súbditos, que pasa entonces a concentrarse en un órgano del Estado, que son las Cortes, el Poder Legislativo, y todo eso es invención del pensamiento político y jurídico moderno, ilustrado, que está buscando crear una estructura organizativa todopoderosa llamado Estado-Nación. Y esta es, digamos, la puerta de entrada al mundo hispánico, o al menos al mundo hispánico peninsular, porque ya en el territorio americano había comenzado también con la Constitución venezolana de 1811 a penetrar, digamos, establecerse. Y eso, a mi entender, en contraste, a la larga, seguramente trajo más pérdidas que beneficios, ¿no? Sí, y también hablando del debate de la Constitución de Cádiz, hay un individuo que es importante traerlo a colación, que es don Gaspar de Jovellanos, que a pesar de ser un ilustrado, no apoyaba la Constitución de Cádiz tal como se redactó y aprobó. Y aunque reconocía la necesidad de reformas, él prefería una evolución gradual basada en las leyes fundamentales tradicionales del reino, ¿no? En lugar de una ruptura radical como la que proponía la Constitución. Jovellanos defendía una soberanía compartida entre el rey y las cortes y veía con recelo el concepto de soberanía nacional y la fuerte limitación del poder real que establecía la Constitución de Cádiz. ¿Piensas, Luis, que las ideas de Jovellanos hubieran sido mejores para los hispanos de ambos continentes? Bueno, un poco conectándolo con lo que decía anteriormente, pareciera que lo que ocurre en Cádiz, con estas cortes que se convocan bajo el cautiverio de Fernando, o a propósito del cautiverio de Fernando VII y todo lo que ya va ocurriendo también en el continente americano, fue una especie de atajo, ¿no? Oye, mira, aquí tenemos la oportunidad, un poco como también luego en las juntas de conservación de derechos de Fernando VII va a ocurrir en algunas partes de América, aquí tenemos una oportunidad dorada para instaurar estas ideas. ¿Y qué es lo que pasa, Emilio? O por lo menos la historia muestra eso, a las sociedades cuando quieren tomar atajos. Y tomo esta idea, por cierto, de el escritor Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, que en sus cartas habló mucho sobre este problema de querer ir muy rápidamente. Bueno, que normalmente lo que ocurre es que las sociedades o no estaban preparadas para aquellas innovaciones, o es que esas innovaciones no eran aptas e idóneas para estas sociedades. Y por cierto, esto no quiere significar que es que entonces se trate de sociedades atrasadas, primitivas, bárbaras, salvajes, porque es que lo institucional está vinculado a lo cultural y lo cultural a la experiencia y la experiencia a la evaluación de lo que funciona o no en cada sociedad, en cada momento histórico. Entonces es un proceso gradual, efectivamente. De modo que lo que tú planteas que Jovellanos, digamos, señaló, y seguramente algunos otros autores, es muy acertado. Y en su momento fueron visionarios, porque claro, a la distancia uno puede en la actualidad decir, caramba, han debido considerar esto, pero ellos lo vieron en ese momento en caliente. Oye, tomar esto puede ser, digamos, a la larga perjudicial, porque no vamos más bien a una discusión mucho más sosegada. Fíjate que yo, investigando para la conversación, pensaba que tanto en el caso de España peninsular como en el caso de varios de los países hispanoamericanos, si no todos, la gran mayoría, lo que en Francia, tras el triunfo, digamos, de los revolucionarios, la toma de Bastilla, se desencadena como el Gran Terror, que fue un periodo, bueno, de un tiempo relativamente prolongado, pero que al terminar comienza un periodo de restauración y se podría decir en general avanzaron hacia una estabilización, ¿verdad? En definitiva, porque eso fue un proceso que en gran medida sí estaba vinculado con ideas que se habían discutido en el ámbito público de Francia. Es decir, no eran extrañas a Francia las ideas que llevan a ese proceso de ruptura con la monarquía y al proyecto de instalar una república y un Estado-nación. Pero digo, ese proceso del terror o digamos de la violencia desmedida tuvo un periodo determinado. Pero pareciera que en nuestros países, en donde lamentablemente esas ideas se importan y se importan por su moda, por su novedad,
yo no sé si hasta un poco por pereza de pensar con cabeza propia los propios problemas, ¿verdad? Bueno, todo el siglo XIX fue el terror. ¿M? Porque España peninsular todo el siglo XIX es guerra, conflicto, insubordinaciones, inestabilidad en definitiva. Y en Hispanoamérica pasa un poco lo mismo. Es decir, esa idea al tratar de injertarse, repito, que están muy claramente delineadas en la Constitución de Cádiz, esa idea, digamos, ni siquiera lo de los tres poderes, sino, por ejemplo, tratar de resolver algo tan complejo como la representatividad en territorios tan vastos y con un asunto, digamos, que no había sido todavía del todo atendido institucionalmente, con el desafío que suponía que era el mestizaje. ¿Ah? Tú señalabas también en la introducción que esta constitución deja por fuera el problema de la esclavitud. Entonces allí, digamos, hay también una paradoja de un instrumento que pretende ser moderno, que pretende ser supuestamente liberador frente a la opresión, aunque no lo diga, bueno, pero termina de alguna manera avalando una práctica institucional que era contraria en general a los principios y valores que estaban en el fondo de la legislación indiana y de todo lo que se podría decir es el derecho castellano. Todo ese producto de esa importación, digamos, rápida, acrítica, poco reflexiva, probablemente desde el complejo un poco, caramba, nos hemos quedado en la saga porque esto es lo que realmente, digamos, es los signos de los tiempos, toda esta estructura. Yo no sé hasta qué punto eso es especular, sin duda. También allí lo que se vio fue la posibilidad de acumular un poder que bajo otro esquema institucional no se iba a poder acumular. Me refiero a través, por ejemplo, del poder legislativo, a través de las cortes. Era quitarle radicalmente a la corona todos los poderes o buena parte de los poderes que históricamente había tenido. Entonces, para terminar, yo diría que esta reflexión que estamos ahora comentando, compartiendo con los seguidores de tu programa, es muy importante. Es decir, las reformas institucionales no pueden ser producto simplemente de salir a ver qué es lo que está funcionando en otros países. Caramba, eso es lo que tenemos que aplicar en cualquier ámbito de la vida social. No, no, las reformas institucionales, sobre todo si son estructurales, tienen que ser resultado de un proceso de discusión y de acuerdos amplios que permita gradualmente ir corrigiendo lo que no está funcionando e incorporando lo que pareciera efectivamente sí es compatible con lo que se va a mantener, de modo que los resultados sean en lo posible los esperados. Pero estas importaciones, que por cierto, Emilio, jurídicamente hemos seguido practicando en buena parte de nuestros países del siglo XIX hasta el presente. Salimos a ver qué es lo que está más de moda o de última, digamos, ¿no? Ahora con todas las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, y nos vamos olvidando de nuestro eto social, de nuestra propia tradición, y por lo tanto las cosas no nos funcionan, porque los demás las producen a partir de sus propias necesidades, pero nosotros pensamos que tenemos siempre las mismas necesidades de otras comunidades políticas. Y ahí es donde viene el fracaso. De manera que esa reflexión me parece muy acertada y me parece que hoy en día sigue siendo muy acertada, pero muy poco tenida en cuenta cuando se dan estas discusiones. Por ejemplo, procesos constituyentes, tú sabrás que ahora en Colombia se está anunciando uno, en Panamá va otro, y entonces siempre ahí está esa oportunidad del atajo, volver otra vez a los excesos y a las, digamos, más bien elucubraciones abstractas y teóricas de la Constitución de Cádiz de 1812. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Las constituciones no resuelven los problemas de los países. Inclusive también hay autores e historiadores que señalan que el momento en que se implementa la Constitución de Cádiz no fue el idóneo por toda la turbulencia política y militar que estaba viviendo la monarquía hispánica. Pero también quisiera aprovechar, Luis, de preguntarte sobre el contenido de la Constitución como tal. Y entre los artículos de la Constitución de Cádiz, pues se abolió la antigua estructura gremial y estamental asentada por escrito en las siete partidas del rey Alfonso, naturaleza de España, hay que decirlo así, ¿no? O diputados como Esteban Palacios y Blanco, que es el tío de Simón Bolívar, se opone a la abolición de la esclavitud, como hemos comentado anteriormente. La Constitución de Cádiz dejaba en su artículo 22 al margen de la ciudadanía la población de origen negra y no abolía la esclavitud. Esto por la presión, hay que decirlo, de los criollos americanos, dueños de gran cantidad de esclavos que veían amenazado su poder. Y algo que se suele esconder, Luis, y que solo se da a conocer el artículo primero de la Constitución, ¿no? Que declaraba que, cito textualmente, la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, ¿no? ¿Qué artículos crees que fueron un retroceso y otros un avance de esta Constitución?
Sí, bueno, la verdad es que nunca hay mejor experiencia que ir directamente a una fuente sobre la que tanto se escribe, pero es leyéndola que uno puede, digamos, formarse una opinión más de fondo, ¿no? Y justamente la preparación para el programa me permitió tener esa experiencia. Yo la había revisado hace tiempo atrás, pero no con el detalle que pude hacerlo en esta oportunidad, ¿no? Bueno, en cuanto a retrocesos, digamos que si lo ubicamos en su momento histórico, claro, uno podría decir que hablar de una nación española podría ser algo positivo desde el punto de vista de, bueno, está hablando del conjunto de la hispanidad, ¿verdad? De los súbditos de la corona española y por lo tanto le está dando ese sentido de, digamos, de unidad. Ahora, como la nación, la palabra nación es una, digamos, construcción, una invención del pensamiento moderno y anula justamente las autonomías intermedias, o en todo caso entra en tensión con ellas si no las anula directamente. Es decir, en definitiva busca uniformar. Yo diría que aquí hay un retroceso, ¿ah? En toda esta idea de nación, ¿verdad? En esta idea de soberanía nacional y en esta idea, aunque no habla de Estado propiamente tal, pero la estructura que delinea, ¿verdad? A partir del capítulo que dedica a las Cortes, al Poder Legislativo en adelante, bueno, es la típica estructura del Estado moderno, ¿verdad? Una estructura con tres poderes, con otras autoridades constitucionales, por ejemplo, como el Consejo de Estado. De modo que ahí están las bases luego para desarrollar lo que es la estructura de un Estado, para que los oyentes o los seguidores nos entiendan muy bien. Un Estado moderno se diferencia de otras formas de autoridad política en el pasado porque tiene la vocación de monopolizar el uso de la fuerza. Cuando tú hablas de que la Constitución elimina los estamentos, es porque eso lo podemos valorar de una forma positiva o negativa, pero la realidad es que antes del Estado moderno, no solo la autoridad política manejaba el uso de las armas, ¿ah? De la fuerza, sino que otras instancias o áreas de la sociedad o ámbitos de la sociedad también podían utilizar armas. Y por eso es que la autoridad política, entiéndase el principado o la monarquía, tenían que negociar con esos otros estamentos, ¿verdad? Para poder tomar esa decisión y no solo, o para tomar ciertas decisiones. Y no solamente el uso de las armas, sino también el derecho. ¿Eh? Parte del derecho, parte, digamos, de las decisiones que se tomaban en la sociedad provenían de otras instancias y no solamente de la autoridad política. Entonces, las reglas jurídicas y el uso de la fuerza no eran monopolio de la autoridad política. Ese es el gran cambio que se da con el Estado moderno. El Estado moderno absorbe completamente, monopoliza, ¿ah? El uso de la fuerza y la producción del derecho a través de la legislación, a través de los cambios constitucionales y luego a través de otras fuentes como pueden ser los reglamentos, etcétera. Entonces, a mi entender, ¿verdad? Esto es un retroceso, ¿por qué? Porque está asociado a esa distribución en la sociedad del ejercicio de la fuerza y del ejercicio de, digamos, iniciativas jurídicas o de producción del derecho, la libertad de las personas, tanto la libertad asociativa como la libertad individual. Bueno, esto se resiente cuando se da esta centralización y esta concentración del poder. De manera que yo diría que en ese sentido, partiendo nada más por la idea de nación, de soberanía nacional, y esta estructura, digamos, centralizada del Estado es muy fuerte. Luego, esta idea que ya había destacado también me parece un retroceso, de que las Cortes establecen el derecho por aquello de la representatividad. Bueno, aquí vemos cómo en su momento la representatividad se convierte en una sustitución, ¿verdad?, de la legitimidad que tenían los reyes para poder gobernar. ¿M? Aquí se sustituye ese fundamento teológico, sociológico que venían teniendo las cortes, digamos, en Europa, y pasa a tener simplemente es la voluntad o el mandato democrático. Y aquí vemos el germen de lo que hoy en día en algunos países es ese fundamentalismo democrático. Ah, no, bueno, como esta autoridad tiene origen democrático, puede hacer lo que le da la gana. Emilio, esto hasta donde yo alcanzo a entender no era así en el mal llamado antiguo régimen, porque esta es una expresión que se usa de manera peyorativa. Ah, ese periodo oscuro, primitivo, salvaje, O la misma palabra absolutismo. absolutismo que se usa en un sentido como si fuera Estado moderno, lo que acabo de escribir. Pues no, digamos, ¿no? Eso está bien documentado que allí hay una confusión en el uso de la palabra absoluto, porque no tiene que ver con una noción, no sé, de dictador o de totalitarismo moderno, sino que más bien, bueno, es que es la autoridad incontrovertible, ¿ve? De la monarquía, por su función unificadora y por su función de ser la última autoridad
para dirimir controversias, pero no en un sentido de, por ejemplo, producir a capricho cuáles son las normas jurídicas que van a regir en una sociedad porque estaba limitado por el derecho natural, cosa que esta constitución liquida completamente. Es decir, el derecho lo dicta las cortes y del rey para abajo tienen que acatar. De hecho, otro elemento que me parece una suerte, digamos, de retroceso. Recordarás que la legislación indiana estaba presente un artículo que decía que se acata pero no se cumple. O sea, había una disposición, un precepto, que cuando se entendía que una determinada instrucción, una determinada cédula, etcétera, es decir, un acto de la corona podía ser contrario a alguna garantía o algún derecho, aunque no estaban definidos como derechos subjetivos previsto en la legislación indiana, se podía invocar esa fórmula que en nuestro tiempo, en algunos países, corresponde a lo que se denomina el control difuso de constitucionalidad. Es decir, cuando hay una norma legal que contradice un derecho o garantía que está en la Constitución, los jueces pueden inaplicar por control difuso, es decir, porque está distribuido difusamente entre todos los jueces de ese país, no aplicar esa norma en beneficio de la Constitución para proteger a la persona. Es de alguna manera ese se acata pero no se cumple, que se ha distorsionado completamente, parecía que éramos unos bárbaros también, que no nos regíamos por normas jurídicas, etcétera, un antecedente de esa protección de leyes fundamentales, en definitiva, de leyes superiores a leyes, digamos, de una jerarquía inferior. Bien, eso lo elimina la Corte, perdón, la Constitución de Cádiz, estoy buscando acá el artículo, cuando regula en la sección del Poder Judicial dice que los jueces están obligados a aplicar las leyes y en ningún caso pueden, digamos, abstenerse o negarse a hacerlo. Entonces desaparece este tema y lo único que queda es el control de constitucionalidad, pero que es un control político que está hacia los artículos finales de la Constitución de Cádiz, en donde ya van a definir cuál es el proceso de modificación. Entonces, yo diría que, digamos, o se podrían decir algunas otras cosas más, pero estos conceptos que se incorporan, que lejos de aumentar la libertad, a mi entender, lo que hicieron fue, digamos, reducirla desde una perspectiva, entre comillas, liberal, que de liberal tiene poco a mi entender. Dentro de las distintas versiones del liberalismo europeo, este racionalista, digamos, más bien franco-alemán y francés en particular, que entiende que la sociedad se tiene que orientar hacia la libertad mediante una planificación abstracta de arriba hacia abajo, y eso es lo que son las constituciones escritas más o menos. Un plan que luego los demás tienen que acatar para lograr un resultado que el poder político ha establecido desde arriba. Eso no tiene nada que ver con la que existía antes en el mundo hispánico, ¿verdad? Ya ahí hay una pérdida grande. Y luego, bueno, vamos viendo lo mismo que tú has señalado para terminar con este punto de lo que podrían ser retrocesos, el tema de la esclavitud. Es decir, allí hay, digamos, una apuesta por lo económico por encima de un principio que siempre fue fundamental en el mundo hispánico, que es el de la dignidad de la persona. Y que para ello, pues basta remontarnos al momento del descubrimiento y de la posterior conquista, toda la discusión que hubo sobre el tratamiento, ¿verdad?, que debía darse a las personas de los habitantes originarios del continente americano. De modo que eso no era, digamos, algo extraño, pero en este momento en donde ya otras ideas están empezando a tener mayor prestigio, entre ellas las económicas, entonces vemos cómo aquí se da esa preferencia a lo económico por encima de lo jurídico moral. En cuanto a avances, yo diría, Emilio, que eh, viéndolo desde la perspectiva jurídica, que es la que quizás me permite analizar mejor, eh, hay digamos, un fortalecimiento de lo que es la estructura de administración de justicia. Em, Allí vemos cómo, tanto desde el punto de vista de lo que son los juicios civiles, como los llamados juicios criminales, se da toda una regulación orientada a que las controversias, digamos, se resuelvan adecuadamente ante instancias independientes. Hay allí algunas vías, digamos, previas ante los alcaldes, ante la administración, diríamos hoy en día, como para evitar los litigios que quizás en su momento pudieran tener sentido. Todo el capítulo de los juicios criminales tiene las garantías en general contemporáneas del debido proceso, la presunción de inocencia, la apelación, en fin, de manera que los juicios fueran justos, sobre todo en materia penal. Yo diría que hay algo interesante, fíjate que en toda esa importación que se hace de Francia y luego las repúblicas y la misma España perdieron ese impulso correcto inicial. Aquí se establece un Consejo de Estado como asesor del rey, ¿sí? Pero
desde el punto de vista de las competencias de ese Consejo de Estado, no se incluye lo que luego en Francia se va a incluir, que es la de juzgar a la administración. ¿Para qué? Para mantener dentro del Poder Ejecutivo lo que era, ¿verdad?, la tarea de anular actos de la administración que fueran violatorios de la ley o de derechos de las personas. Esa competencia no se le da al Consejo de Estado y por lo tanto, y esto quiero ojalá destacarlo mucho, en el mundo hispánico, a pesar, digamos, de toda la francesada, que es la Constitución de 1812 de Cádiz, no se da esa decisión de prohibirle al Poder Judicial que juzgue al Poder Ejecutivo. Probablemente porque, claro, en gran medida la apuesta de Cádiz es a reducir los poderes del juez, perdón, del Poder Ejecutivo, del rey. Y por lo tanto no le iban a dar el rey, digamos, al Poder Ejecutivo la competencia de juzgarse a sí mismo. A lo mejor al final es una decisión política y no, digamos, de garantía jurídica. Pero lo cierto es que no se le da como competencia. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que la Constitución de Cádiz, correctamente entendida en este punto, pudo haber sido la base para que en todos estos países la justicia administrativa, es decir, el control judicial de la administración pública, fuera del Poder Judicial, sin prerrogativas, porque aquí no hay prerrogativas odiosas a favor del Poder Ejecutivo, y por lo tanto que existiera continuidad con lo que existió en el periodo, digamos, indiano o hispánico en general, en donde la administración sencillamente era juzgada por las audiencias, ¿ah? Por las audiencias reales. Eso estaba acá, no se alteró, no se afrancesó. Ya en este momento en Francia estaba vigente una ley que penalizaba a los jueces con cárcel por juzgar a la administración. Eso no aparece aquí. Sin embargo, las repúblicas se van a apartar de esta tendencia y en parte, de alguna manera, también España durante un periodo, y eso va a ir y venir, ¿ah? Y sobre todo cuando queda ya en el Poder Judicial, el juicio a la administración se va a francesar en el sentido de darle todas las prerrogativas posibles al Poder Ejecutivo para que los ciudadanos difícilmente puedan controlar a la administración. Eso no está en la Constitución de Cádiz y yo diría que es una evidencia de aquello que mucho se dice, bueno, la Constitución de Cádiz trató de de asegurar una suerte de continuidad. En este punto de la administración de justicia me parece que sí, pero claro, en la parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo difícilmente esto se puede afirmar. Ojo, que estamos criticando a la Constitución de Cádiz y muchos bolivarianos sé que van a aprovechar para decir que las leyes de la Constitución de Cádiz eran malas, que la Constitución de 1811 republicana en Venezuela era maravillosa. No, hay que decir que la Constitución de 1811 seguía contemplando la esclavitud, inclusive había voto censitario, tenías que tener 4.000 pesos de fortuna siendo casado o 6.000 siendo soltero para poder ejercer opciones de votar, ¿no? Sí, bueno, si vamos a la Constitución de 1811, esto que estamos diciendo sobre el atajo, sobre el salto, ¿no? De querer establecer algo completamente distinto a lo que tienes, se agrava. Porque justamente, digamos, en lugar de ser un proceso que se genera internamente, tú al principio del programa diste la clave. Es decir, esto es un proceso que se gatilla a propósito de un agente externo, que es la invasión francesa. E internamente, si bien, esto también quizás vale la pena comentarlo, Emilio, a finales del siglo XVIII y a principios del XIX, la verdad es que se echa en menos, es decir, lamentablemente dentro del mundo hispánico no se dio oportunamente una discusión a nivel general, probablemente porque era muy complejo hacerlo también, y quizás habían otros factores que distrajeron, digamos, la situación económica, que en general podía ser muy positiva. Digamos, cuando las cosas económicamente marchan bien, nadie está pendiente de cambiar nada probablemente, porque, bueno, si las reglas están funcionando, si la dinámica va bien, ¿para qué vamos a cambiar? Pero en todo caso, era un momento en el cual tantas cosas se estaban moviendo fuera del mundo hispánico, ¿verdad? A nivel de América del Norte, a nivel de Europa en general, que de pronto sí fue necesario y hay evidencia de que algunas personas pensaron en esto, ¿verdad? De cómo poder modernizar, cómo poder adaptar la relación entre los dos hemisferios o entre los distintos territorios de la monarquía hispánica para que se mantuviera en el tiempo. Porque ciertamente uno, fíjate que en esta constitución se habla del Código Civil y del Código de Comercio, ¿verdad? Se habla de la idea de codificación. Pensemos que antes de toda esta irrupción de la Constitución como fuente de derecho, de los códigos, ¿verdad? Que hoy en día, bueno, en general la gente los identifica como algo común en los países, las leyes estaban dispersas, era muy complejo poder conocerlas todas, poder estructurarlas. Había, digamos, un nivel de incertidumbre y de desorganización jurídica importante.
tanto para los súbditos como también para las autoridades al momento de tomar decisiones. De modo que por el lado jurídico habían muchas cosas que cambiar. Y luego estaba toda la presión, más allá de las motivaciones de los criollos, la exigencia de representatividad, de mayor participación. Sabemos que a través de los cabildos esto estaba considerado, pero Cádiz es una evidencia muy importante de cómo esa relación entre la península y el territorio americano sobre todo se había vuelto muy compleja. ¿Por qué? Porque si eran todos iguales ante la ley, como prescribían la legislación de los tiempos, ¿verdad? De esos tiempos, bueno, si van a un proceso de representatividad, ya en términos de población, América seguramente había terminado superando a la península y por lo tanto la península iba a quedar como un conjunto de provincias, si no subordinadas, al menos en una posición de representatividad inferior al continente. Y eso, claro, en términos de, caramba, pero si nosotros fuimos los que llegamos allá, ¿cómo es que ahora vamos a quedar por detrás, digamos, de quienes van a la cabeza? Entonces eran situaciones que quizás debieron llevar a una reflexión interna que no se dio de manera general, que no fue, por ejemplo, como lo que ocurrió con el concilio, digamos, la conversación o el encuentro en Valladolid sobre el tema de qué hacer con la conquista. A eso me refiero. Digamos, una discusión a ese nivel en donde, miren, tenemos todas estas amenazas externas, tenemos todos estos problemas internos, ¿cómo podemos avanzar para mantener esta unidad? Eso no se da, ocurre la invasión napoleónica y entonces todos estos atajos, ¿verdad?, comienzan a activarse y por lo tanto surge esta desesperación, insisto, a mi juicio, equivocada, hasta el mismo Bolívar en su momento lo reconoció, de que estas importaciones, como la Constitución de 1811 en Venezuela o la Constitución de 1812 en Cádiz, a pesar de todos sus esfuerzos de parecer que era continuidad, a mi entender no lo es en gran medida, solo parcialmente, terminan en fracaso porque en realidad no describían la realidad institucional y sociopolítica del país, de los territorios hispanos. Es interesante, Luis, lo que señalaba sobre la representación, ¿no? En las cortes, porque hay autores que señalan que en la península en aquella época sí había más población que en América, o lo que pudiéramos considerar como ciudadanos, porque acordémonos que la Constitución de Cádiz establece que la gente de origen africano, pues a no ser que tenga méritos, sí se le consideraban ciudadanos en ese sentido, ¿no? Y también hay otra sección de la Constitución de Cádiz que es importante traer a colación que habla sobre la composición de la Diputación Permanente de Cortes, ya que en esta, en el artículo 157, establecía que de los 7 miembros que la componía, 3 lo serían por las provincias de Europa y 3 de ultramar. Y uno más saldría por suerte entre un diputado de Europa y otro de ultramar. O sea que aquí está trayendo una, como decirlo, una igualdad, ¿no? En condiciones en diputados permanentes en las Cortes, ¿no? También en otro artículo que está por aquí, de 40 personas que tenía el Consejo de Estado, 12 estaban reservados exclusivamente para diputados o personas nacidas en ultramar, ¿no? Que es también otro de los artículos importantes sobre la representación de las Cortes de Cádiz. Otro apunte importante es de los 18 presidentes de las Cortes de Cádiz, 6 fueron mexicanos, 3 castellanos, 2 catalanes, 2 extremeños, uno peruano, uno andaluz, uno mallorquín, uno gallego, uno vasco. O sea, que vemos que gran cantidad de gente de ultramar fue presidente de las Cortes. Y también representó al virreinato del Perú, a Dionisio Incoa Yupanqui, que defendió con éxito la inclusión de indios americanos en la categoría de españoles con plenos derechos, basándose en las leyes de indios del siglo XVI, ¿no? Es otro de los datos importantes a tener en cuenta en cuanto a la representación de la Constitución de Cádiz. Pero tenemos también que decir, Luis, lo siguiente, que la Constitución de Cádiz se hace para organizar un gobierno de forma temporal, mientras el rey está preso en Francia. O sea, desde su principio tiene un carácter temporal. Y una vez que regresa Fernando VII a España, luego de su liberación, es recibido por el pueblo al grito de viva Fernando VII y muera la Constitución. Es decir, la Constitución es totalmente impopular en aquella época, en ese momento, ¿no? Bueno, creo que un poco lo que hemos venido comentando explicaría por qué en su momento esto ocurre. Son sectores de la sociedad, en el caso del territorio americano, del continente americano, las personas que, bueno, los toma esto, porque entiendo que en gran medida quienes participan, ¿verdad? Así está documentado en toda la discusión de Cádiz, son americanos que estaban en la península para los tiempos, ¿no? De la invasión y todo el conflicto que se dio, bueno, por razones obviamente de distancia, etcétera, de logística. Pero en todo caso,
tanto los que están en la península como los que desde el continente podían ver esto con buenos ojos, son sectores, podría decirse, minoritarios o reducidos en todo caso de la sociedad en ese entonces, de los distintos territorios, que estaban influidos por estas ideas ilustradas. Ilustradas en este sentido de avanzar hacia una forma de ejercicio del poder político centralizada, bajo estas categorías del Estado moderno que hemos estado comentando. Pero esto no es algo que irradia hacia la comunidad. Y aquí de nuevo hay que tener cuidado, Emilio, cuando uno de pronto dice, bueno, pero ¿cómo podías tú esperar que en ese momento histórico, no sé, los mestizos, los mulatos, los indios, los negros, es decir, todos estos otros sectores, ¿verdad? Menos formados, sin luces, además católicos en general, o practicantes de otras creencias religiosas podían estar a la altura de entender estos conceptos tan sofisticados? Ahí es donde los países se pierden, ¿ah? Porque es que una vanguardia no le puede imponer, al resto de la comunidad, por muchas razones que pudiera tener en su momento esa vanguardia, un cambio tan radical como el que se planteó en ese momento histórico. Por eso es importante quizás hacer el paralelismo de lo que ocurre en el mundo hispánico con lo que ocurre en el mundo francés, ¿verdad? Y ver los resultados en aquel proceso y en este otro. También, por supuesto, con lo que es el proceso en el ámbito de los Estados Unidos, ¿verdad? De ese tránsito de las colonias británicas a lo que es la consolidación de la República de los Estados Unidos de América. Porque allí uno se da cuenta que algo de propio hubo en toda la discusión y en todos los ides, digamos, subidas y bajadas, en el avance a la consolidación de lo que hoy son esos países. Pero en el caso del mundo hispánico, lo que va a ocurrir es que, como hemos dicho, estas minorías o estos sectores, digamos, reducidos de la población encuentran esta oportunidad, establecen, y fíjate lo que tú señalas en tu pregunta, esto supuestamente era mientras volvía el monarca, digamos, a ejercer plenamente su rol, su posición. Pero sucede que le cambiaron todas las reglas de juego y ese monarca no participó. Y las personas que en general iban a ser afectadas por estos cambios, de poco sirve decir, no, 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 pero es que deberían agradecer porque los van a beneficiar. Bueno, pero nunca se enteraron que eso iba a ocurrir. Nunca hubo, porque esta representatividad, a ver, en esos tiempos, tú lo has venido en tus intervenciones explicando muy bien, esta representatividad es bastante, digamos, quizás muy avanzada para la época, pero en general bastante precaria, porque es una representatividad de estos mismos sectores, en definitiva. No hubo oportunidad en todo caso de consultas, de un proceso que uno podría decir hoy de consulta, de participación, de socialización de estas reformas. Esto simplemente se impone porque se entiende que es lo mejor. Y contemporáneamente, cuando Sí, Sí, no, quería comentarte que justamente hay autores que dicen que la Constitución de Cádiz de 1812 es el triunfo de la burguesía sobre el antiguo régimen. O sea, no es del triunfo del pueblo, ni tampoco del mismo rey ni la monarquía, sino más bien de lo que podríamos decir la burguesía, lo que serían en las provincias de ultramar, los mantuanos, o en la península la alta clase, ¿no? efectivamente. Y eso, digamos, era visto más bien con mucho temor por los demás sectores de la población que no tenían confianza, ¿verdad? Porque no habían relaciones realmente de ciudadanía digamos, de comunidad política entre quienes lideraron estas reformas, digamos, y que dio lugar a esta Constitución de Cádiz y en nuestros países, a las constituciones americanas, me refiero, americanos, a las constituciones de las repúblicas, ¿verdad? Que nacen, no había esa relación de confianza. Probablemente porque se había instalado esa visión de que el resto de la sociedad era trazada porque no era ilustrada. Esto es algo muy peligroso. Iba a comentar que justamente en procesos constituyentes contemporáneos, algunos líderes políticos, cuando las cosas no han salido como esperaban, por ejemplo acá en Chile, han apelado a ese comentario. No, es que la sociedad no estaba preparada para, digamos, la importancia, la trascendencia de estos cambios. Eso lo que evidencia es arrogancia y evidencia también un desconocimiento de que, de nuevo, las instituciones no van a funcionar si tú las impones a la fuerza y sin que previamente las personas entiendan y acepten, ¿verdad? En un grado al menos razonable, el porqué de ese cambio. Pongo un ejemplo muy breve. En Venezuela fracasó rotundamente a finales de los años 90 y principios de los 2000, la incorporación de la institución del juicio por jurados, del tribunal por jurados, porque sencillamente es algo que no tiene nada que ver con la tradición social, institucional, política del país.
y probablemente en otros países va a ocurrir lo mismo. Ahora en México que se hizo esta reforma, no, porque en Estados Unidos o en otros países se eligen a los jueces, pero eso nunca te ha formado parte de la tradición de ese país y de países similares a México. Entonces son medidas que tienden a fracasar. ¿Por qué? Porque no tienen que ver con, digamos, una comprensión compartida de lo que se quiere hacer. Y en ese sentido, pues, volviendo a tu pregunta, en primer lugar, con la excusa de generar un marco normativo transitorio, mientras volvía el monarca a ejercer plenamente sus funciones, lo que se hace es cambiar las reglas del juego de manera sorpresiva, al margen de que algunos cambios sí que fueran necesarios hacerlos, por ejemplo, para poder cohesionar mejor ambos hemisferios, ¿verdad?, del mundo hispánico, pero no de esa manera. Y por otro lado, lo que se hace sencillamente es decirle al resto de la población, ustedes no entienden nada, tienen que confiar ciegamente en nosotros y esto que le estamos colocando es lo mejor para ustedes. Pero ¿en qué sentido es lo mejor? Digamos, desde el punto de vista, digamos, de las garantías que estaban en la legislación indiana, habría que hacer un estudio de si en efecto todas pasan a la Constitución de Cádiz, porque hay un artículo muy escueto al principio, ¿verdad? Que dice, la nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Pero, digamos, eso es algo muy escueto. En esta Constitución, curiosamente, a pesar de toda su, digamos, influencia francesa, no hay un capítulo de derechos, como si van a estar en la mayoría de las constituciones hispanoamericanas cuando comiencen a adoptarse. Eso es muy elocuente, es decir, ¿por qué no aparece un derecho? O por qué no aparecen esos derechos, sino, digamos, de manera dispersa, ¿ah? En materia tributaria, en materia, como decía, de juicios criminales. Pareciera que realmente lo que se le quería dar a las Cortes era un poder bastante tremendo, y ahí sí que podríamos quizás preguntarnos si esto iba a derivar en un absolutismo parlamentario, porque la verdad es que ellos mismos se controlaban, es decir, hacia el final dice que cuando haya algún tipo de inobservancia o desconocimiento de la Constitución, se tenía que apelar a las Cortes también. De modo que era un control parlamentario, lo que hoy en día se llama control de constitucionalidad, que suele ser por vía de un tribunal o del Poder Judicial. De manera que, sí, con la excusa, un poco como ocurrió en el continente, de defender al monarca, lo que se hace es sencillamente, pensemos un poco, es que en ese momento era Fernando VII, pero hubiese sido cualquier otro y hubiese pasado lo mismo seguramente. Es decir, no es por un asunto de que este rey era bueno o era malo, es que lo que se quería era demoler el orden monárquico tradicional para establecer un orden político que no hubo solución de continuidad. Y eso nos sigue pasando factura hasta el presente, porque no fue evolutivo y además fue de alguna manera una suerte de celada, una emboscada. Aprovechemos esto para que cuando venga no tenga opción. Pero bueno, ahí se encontraron con lo que autores como Carl Schmitt dirían la fuerza de lo político, ¿no? Es decir, la población no estaba a favor y por lo tanto, bueno, vino todo ese periodo de conflictos y de guerras, tanto en la península como en el continente americano. Lo que se suele ocultar mucho, Luis, es que los conservadores hacen llegar al rey el llamado Manifiesto de los Persas, que es firmado por 69 diputados, es decir, un 37,5% del total de las Cortes, de los cuales 10 diputados son de las provincias de ultramar, pidiendo que declararan nula la Constitución Liberal de 1812, ¿no? Y Fernando VII, siguiendo las recomendaciones de los peruanos Dionisio Tupac Yupanqui, de Blas Ostolaza, que es su confesor, que es peruano también, los novohispanos Miguel de Lardizábal, Antonio Joaquín Pérez, que fueron presidentes de las Cortes, y otros diputados nobles de la monarquía católica, con respaldo de parte del ejército y de la mayoría del pueblo llano, como hemos dicho anteriormente, hacen que el rey se manifieste a favor del absolutismo o el llamado, mal llamado absolutismo, aboliendo la Constitución de 1812. Es decir, que no es cierto el mito de que es un capricho de Fernando VII abolir la Constitución. ¿No es así, Luis? Bueno, ahí está dando tu evidencia justamente de que es más complejo de lo que se suele transmitir. Ah, bueno, aquí tenemos en esa aproximación a veces muy maniquea y hasta infantil de la historia, tenemos un rey malo que hizo todo esto, digamos, de incorrecto en términos políticos frente a la invasión napoleónica, igual su papá. Entonces son los villanos de la historia y aquí están los buenos paladines, un poco como ocurre con, entre comillas, los libertadores, con los realistas, ¿no? Están los malos por un lado y están los buenos por otro, entonces siempre, digamos, la luz hacia una dirección y la oscuridad hacia el otro. Esto no es Star Wars, ¿no? Esto es mucho más complejo, ¿verdad? Aquí no hay Sith y Jedis, sino que hay seres humanos
Y efectivamente, como decía ahí, tú estás dando evidencia de que en ambos lados del Atlántico hubo resistencia, antes mencionadas a jovellanos, ahora a estos personajes del territorio americano, en donde hubo resistencia. ¿Por qué? Porque es que lo que se proclama al principio, digamos, como en el preámbulo del texto, que dice las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española, después del más detenido examen y madura deliberación, bueno, sí, pero entre pocos, y en un momento de mucha presión y tensión de que las antiguas leyes fundamentales de esta monarquía, entonces dicen, acompañadas de las oportunas providencias y precauciones. Es decir, bueno, esas oportunas providencias y precauciones fue un cambio total de paradigma, ¿verdad? Un cambio total de paradigma que afectaba no solamente, digamos, lo que estaba a la vista a nivel estructural, sino que afectaba algo que la Constitución intenta mantener y que curiosamente es una de las críticas que desde la perspectiva moderna se le hace. Bueno, sí, fue muy avanzada la Constitución de Cádiz, pero está este problema de la esclavitud y además está el problema de la libertad religiosa, ¿no? Dice, la religión de la nación en el artículo 12 española es y será perpetuamente la católica, apostólica romana, única, verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Bueno, es verdad que desde el punto de vista en ese momento histórico de la prohibición de otras religiones, de otros cultos, eso ya se podía discutir. Es Pero el problema es cierto. que, sí, Sí, perdona que te interrumpa. Esta constitución de Cádiz fue ejemplo para muchas constituciones liberales de Europa, ¿eh? Sobre todo en partes de Italia, en el centro de Europa. O sea que tampoco es que estamos diciendo que es la peor de las constituciones. Y como hemos dicho, comparada con constituciones como la de 1811 en Venezuela, la republicana, pues también tiene algunas cosillas a rescatar, ¿no? sí, sí. A ver, lo que quiero decir, y vuelvo, vuelvo a este comentario que haces, respecto a este tema de la religión, es que justamente lo que es muy complejo, era muy complejo por esta vía conciliar, era el fundamento teológico de la monarquía hispánica, católico, con toda esta visión más bien laica, más bien, digamos, contraria a esa perspectiva del derecho natural que establece la Constitución de Cádiz. Es decir, ese es como buscar la cuadratura del círculo. No, no, vamos a seguir siendo en el sentido teológico y en el sentido, digamos, de los fundamentos de nuestra institucionalidad católicos, pero al mismo tiempo nos vamos a abrir a esto. Bueno, pero es que ya va, es que en esa perspectiva de la fe católica, digamos, llevada al ámbito de la política y al ámbito del derecho, resulta que no todo está permitido a los gobernantes, pero esta constitución sí que le permite todo a los gobernantes, ¿ah? Es decir, a través de las cortes, porque pueden establecer el derecho sin ningún tipo de limitación. ¿Cuál es la única limitación que van a tener? La constitución. Pero ¿quiénes establecen la constitución? Ellos mismos. ¿Y quiénes modifican la constitución? Ellos mismos. ¿Ah? Entonces, digamos, ahí hay una paradoja, porque el catolicismo no deriva de un acto del poder político, es anterior. ¿M? Y le establece una serie de fundamentos naturales, bueno, que es justamente la idea, digamos, de ley natural, que por cierto también se ha hecho mucha caricatura de esto, eso sería como para otra conversación, Emilio, pero que no corresponde, digamos, a algo, no sé, a que hay que ser católico, digamos, de fe religiosa, ni mucho menos, sino son leyes que en su momento, sobre todo los teólogos de Salamanca, estudiaron muy bien y adaptaron al mundo moderno. Todo eso no se tiene en cuenta acá en Cádiz, ¿ah? Todos esos aportes de la escolástica española no están presentes de una manera, digamos, adecuada en este texto constitucional. Ahora, respecto de lo que tú señalas, estamos siendo muy críticos en este programa. ¿Por qué? Porque lo que tus seguidores van a encontrar en YouTube, ¿verdad? Y en clases y en textos escritos sobre la Constitución de Cádiz son más bien elogios, son más bien, digamos, exaltaciones. ¿Y por qué? Claro, porque desde la perspectiva del derecho moderno, de la política moderna, efectivamente es una constitución que tiene importantes avances, que tiene, digamos, o que sienta las bases para justamente dirigirse, avanzar en esa dirección. Claro, pero nosotros lo que estamos planteando aquí es que eso se hace bajo unas premisas, lo mismo que las mal llamadas independencias hispanoamericanas. Se adopta esto afirmando que se está en una situación de absoluta opresión, de absoluta, digamos, decadencia, atraso, injusticia. Eso es falso. Eso no estaba, eso no era así. ¿Ah? Y entonces, porque se exagera el contexto, el diagnóstico, bueno, hay que adoptar algo absolutamente radical, aunque se diga que no lo es. Y aunque efectivamente aquí, desde el punto de vista de los nombres, desde el punto de vista de algunas estructuras, se mantengan, en realidad todo cambia muy radicalmente. Y claro,
los que vienen después del siglo XIX hasta el presente ven ese cambio con buenos ojos porque entienden que lo anterior era oscuro. Y ahí es donde yo pienso que, y es la invitación que desde este programa creo que estamos haciendo, hay que reflexionar si es que es verdad que todo era oscuro. Porque el problema es que al pasar tan brutalmente y sin un sentido, digamos, de evaluación de lo que nosotros podíamos y nos convenía adaptar, como hicieron en su momento los estadounidenses, cuando se dan esta constitución que hasta el presente los rige, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hicimos fue generar como una especie de Frankenstein, ¿ah? O sea, pegamos muchas cosas que al final no permitieron que funcionara en la práctica de manera armónica. Entonces, a eso va la reflexión. No va a decir que es muy mala, que no sirve, que qué horror. No, no, no. Sino que es que con todo el esfuerzo que se hizo y los aspectos que pudiéramos juzgar como positivos desde la distancia en este texto, el problema es que se adopta en un momento inoportuno, ¿ah? En el marco de un contexto que no era, la discusión no era para esto, era para otra cosa, era para salvar el reino, no era para cambiar las reglas del reino, y por otro lado, porque realmente lo que intenta es adoptar toda una, digamos, concepción del poder, Emilio, que es contraria a la hispanidad. A mi entender, hasta esta constitución, la concepción del poder en el mundo hispánico era de limitación del poder. A partir de aquí, y en general del derecho público moderno, con mucho que se dice, no, que sí, que la Constitución, que las garantías, que los derechos fundamentales, en realidad la concepción pasa a ser de expansión del poder. Y eso es lo que lamentablemente parte con Cádiz en el mundo hispánico y por supuesto con las constituciones hispanoamericanas, porque repito, le dan sobre todo a los poderes legislativos y con el tiempo también en gran medida a los poderes ejecutivos, poderes casi ilimitados para crear derecho. Y allí está la fuente de la opresión, cosa que no existía en el mundo anterior en donde el derecho natural limitaba duramente y esa distribución de poderes, tanto a nivel del ejercicio de la fuerza como de la producción del derecho en estamentos, con la iglesia y otros actores, ¿verdad? Limitaba fuertemente el poder del monarca, del poder ejecutivo llamaríamos hoy en día, para tomar decisiones. Sí, bueno, por eso es que este podcast se llama si la Constitución de Cádiz de 1812 fue hispanista, ¿no? Bueno, porque es muy dudoso de que se haya tomado más bien lo que es las costumbres hispánicas, ¿no? Pero siguiendo un poco la senda histórica de la Constitución de Cádiz, hemos dicho que Fernando VII la abole en el año de 1814 y luego de abolida la Constitución, los liberales intentaron varias veces hacer levantamientos armados para restablecer una monarquía constitucional, pero no tuvieron éxito. Hasta que en 1820 Rafael del Riego, al mando de las tropas que estaban destinadas a ir a luchar contra los secesionistas en América, se levanta y será restaurada la Constitución de Cádiz. Y algo interesante es que en ese lapso de tiempo, Fernando VII es apresado por los mismos liberales en el Palacio Real y por fortuna para él no podían asesinarlo ya que después de la caída de Bonaparte se impuso la Santa Alianza en Europa, ¿no? Y cita al investigador venezolano Carlos Villanueva en su obra Fernando VII y los nuevos estados de la monarquía. Lo siguiente, abro comillas. Sin embargo, sus carceleros no resistían la tentación de amargarle la vida. Hasta el papel higiénico le era escatimado. Fin de la cita, ¿no? Bueno, Riego obliga a Fernando VII a que jurara la Constitución y a decir aquellas frases tan conocidas, ¿no? La de marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional. Es por eso que lo dice, porque está prácticamente preso por los liberales, ¿no? Y bueno, y esto hizo que en las provincias de ultramar muchos realistas conservadores cambiaran de posición o bando, dando un giro a las guerras separatistas en América, como sucedió, por ejemplo, con Agustín Iturbide en México o con el indio Reyes Vargas y el padre Andrés Torrelas en Venezuela. Así que la pregunta es la siguiente, Luis. ¿Se puede decir que los liberales son los verdaderos libertadores de América? Sí, me parece que habrían buenas razones para sostener esa afirmación con la precisión de que es un liberalismo a la francesa, ¿sí? Un liberalismo más que influido por lo que son las ideas sobre la libertad de la revolución en el norte de América y que da lugar pues a la República de los Estados Unidos. Es más bien esa visión racionalista de planificación de las sociedades que es probablemente una falacia en sí misma, ¿no?
El camino a la libertad no puede ser planificado de arriba hacia abajo, como ya lo he señalado, sino que tiene que ser una experiencia que parta justamente de la dinámica social. Y en ese sentido, todo lo que es la tradición pactista, de autonomías intermedias, de asociaciones, de los estamentos que pudieron evolucionar, ¿verdad? Y que lamentablemente, como tanto en América como sobre todo en la península, ese ataque que se dio primero contra la iglesia, pero luego, digamos, contra los grupos intermedios en general, de prohibirlos, de esa vocación cada vez más, digamos, creciente del Estado moderno, de la administración, del gobierno, de monopolizarlo todo acaba, digamos, con esas experiencias de libertad. Y todo eso en nombre de la libertad, porque justamente el propósito en realidad era derribar lo que estaba antes para establecer algo nuevo. Y ese algo nuevo, bueno, se parece mucho a los proyectos ya más contemporáneos, ¿no? Revolucionarios, que dicen que, bueno, mira, hay que acabar, no sé, con la propiedad privada, hay que acabar para lograr instaurar la igualdad plena. Se parecen mucho en algún punto. Entonces, digamos que es un liberalismo muy peculiar porque en realidad lo que pretende es imponerle la libertad y la libertad entendida por algunos al resto de la sociedad. Y esa es una forma bastante cuestionable, digamos, de defender, de promover y de pretender expandir la libertad de las personas. Entonces, sí, paradójicamente son liberales, pero liberales que tienen esta perspectiva racionalista, no sé si podríamos decir cartesiana, para ubicarla un poco más, ¿verdad? De Sí, planificar en abstracto. es importante esto que señalas, porque un liberal de principios del siglo XIX es muy diferente a lo que tendemos hoy en día como liberales. Eso hay que tenerlo claro. Efectivamente, efectivamente. Y son personas, son liberales que, aunque se ha dicho que la Escuela de Salamanca influye en gran medida en lo que es el proceso de supuesta emancipación y de liberación de los territorios americanos de la monarquía hispana, bueno, si esto fue así es porque no se entendió claramente lo que ellos planteaban, porque en general los teólogos de Salamanca no eran antimonárquicos ni estaban por romper, digamos, la estructura del reino, ni mucho menos sí serían personas que estarían siempre favorables a modificaciones para aumentar los niveles de libertad, pero dentro de la comunidad política y siempre orientado al bien común, ¿verdad? Como una categoría fundamental. Entonces, en gran medida, este proyecto, y con esto voy terminando, este proyecto, digamos, de emancipación y de modernización, como también mucho se le llama en la península, de emancipación en América, termina en general con muy malos resultados de nuevo, porque parte de un mal diagnóstico de ausencia de libertad, cuando en realidad lo que se estaba era en un momento en donde la libertad de la que se gozaba sí que se podía mejorar, pero no a través de una revolución, digamos, en sentido moderno, de ruptura radical, instauración de algo plenamente nuevo, además sin discusión previa, sino que debió ser de manera gradual y apelando a las ideas sobre la libertad propia. ¿Por qué? Porque si se quería hacer este salto, se tenía que romper con el catolicismo, Emilio. O sea, radicalmente. Si usted quiere hacerlo, hágalo completo, pero no lo haga a medias y no sea, digamos, hipocritón, ¿no? No, vamos a radical todo, pero esto lo dejamos porque si no, imagínate, a lo mejor la gente se molesta. No, porque ahí había un sustento que te limitaba desde el punto de vista del ejercicio del poder. Y lo mantienes, pero lo mantienes de mentiras. ¿M? Lo mantienes de mentiras porque en realidad tu vocación es esa idea de libertad falsa, a mi entender, moderna, pero ilustrada, francesada, de que el gobierno es el que te libera. Y no es así. Es decir, te libera justamente la práctica de la comunidad, la vida en familia, las relaciones comerciales, es decir, los espacios de autonomía para decidir, para asociarte, para generar, digamos, proyectos en común. Y el Estado actuando, digamos, o la autoridad política actuando como la instancia que define las reglas y las hace cumplir, pero no quien te dirige, no quien te establece mandatos. Y eso es lo que, tanto en América como en España, digamos, en España peninsular, se comienza a establecer a través de inicios del siglo XIX con este tipo de instrumentos jurídicos. De manera que, ojalá, como tú lo acabas de señalar, que nos fijemos más en otras versiones del liberalismo, distintas a estas que inspiraron en gran medida estos procesos de emancipación, quizás las ideas liberales evolutivas, ¿verdad? Del mundo anglosajón, británico en particular, también en parte del estadounidense, pero también las nuestras, porque ahí están en la Escuela de Salamanca. Digamos, en toda esta reflexión sobre la libertad en sentido amplio que hubo en ese periodo del siglo XVI y el siglo XVII, yo nombraría especialmente a Francisco Suárez. Me parece que es un autor perdido completamente, ¿verdad? En nuestra reflexión sobre el poder, sobre el derecho, sobre la libertad.
y que valdría recuperar y preguntarse por qué en procesos como el de Cádiz o por qué en procesos constituyentes como los americanos, a este pensador, entre otros, no se le tuvo presente y más bien se apeló, no sé, a Rousseau, a Montesquieu, en fin, a personas que pensaron su propio mundo, su propio problema y no el problema, digamos, hispanoamericano. Que de hecho es una influencia anticlerical, porque la desamortización de las iglesias viene justamente con este proceso del liberalismo de aquella época en España, ¿no? Lo que entendemos liberalismo del principio del siglo XIX, que bebe, como tú bien has dicho, de fuentes de la Revolución Francesa. Y bueno, brevemente quisiera hacerte una última pregunta, Luis. ¿Crees que la Constitución de Cádiz de 1812 está llena de leyendas rosas? Porque como tú has podido estudiarlo a fondo e investigarlo a fondo en las redes sociales, pues como que tiene un manto de leyenda rosa y es poco criticada. Sobre todo aquí en España la aman. Sin duda, es un instrumento que por ser la primera constitución, por el momento histórico en donde, digamos, España peninsular estaba peleando por su independencia, digámoslo así, o por recuperar su libertad política, seguramente tiene un aprecio muy importante tanto en el ámbito propiamente español, como en el ámbito hispanoamericano, porque claro, refuerza el discurso de que era necesario independizarse, refuerza la idea de que había un sistema opresivo, atrasado, arbitrario, y que Cádiz es la prueba de que, bueno, mira, si los propios españoles se dieron esta constitución para limitar al rey, con mayor razón teníamos nosotros que hacer lo que hicimos. De modo que para ambos lados funciona muy bien, ¿no? Es un instrumento de independencia, de modernización. Finalmente España deja de estar a la saga de la ilustración que ya venían generando pues sus vecinos europeos y por el lado de los americanos refuerza la necesidad de que nos separáramos porque aquello era algo inaceptable. Entonces, frente a eso es muy difícil, obviamente, en un programa como este o en cualquier otra actividad, de repente pretender cambiar ya siglos, ¿verdad? De convicción y de creencias muy arraigadas. Pero sí, ojalá que nuevamente haya capacidad de reflexionar sobre las realidades a partir de las cuales se generan estas creencias, estas lecturas, estas interpretaciones, tanto de la Constitución de Cádiz como luego lo que fue, entre comillas, el constitucionalismo hispanoamericano. Primero, que no es verdad que toda esa situación, digamos, de opresión y de oscuridad y de arbitrariedad estaba instalada. Eso en gran medida, a mi entender, corresponde a la falacia del hombre de paja. Es decir, uno inventa un argumento en el oponente muy crítico, muy negativo, muy, ¿verdad?, inaceptable, para luego con facilidad poder destruirlo, para poder derribarlo, ¿no? Con el argumento propio. Entonces, ahí hay mucho de falacia, a mi entender, mucho de exageración así como en su momento en la denuncia de las casas respecto de lo que ocurría en las Indias, eso está más que documentado. Bueno, aquí me parece que hay mucho, pero que está muy oculto. ¿Por qué? Porque en nuestros países celebramos demasiado efusivamente la llegada del pensamiento político y jurídico moderno como la gran salvación. Y en realidad no entendemos que ahí hay un caballo de Troya. El caballo de Troya se llama Estado-Nación. El Estado-Nación es la forma de ejercicio del poder político más peligrosa de la historia de la humanidad. De hecho, nos condujo en el siglo XX a dos guerras mundiales, ¿ok? A dos guerras mundiales. Y las situaciones de arbitrariedad que hoy en día padecemos en distintos países hispanoamericanos por regímenes absolutamente autocráticos tienen que ver con esa estructura que se inaugura con este tipo de instrumentos. Entonces, en primer lugar, tener en cuenta que no todo lo que existía era absolutamente negativo, por el contrario, produjo en su momento grandes beneficios para las comunidades políticas a las que se le aplicó esa institucionalidad indiana y esa, digamos, institucionalidad política en general. Y en segundo lugar, que no todo lo que aportaron ha sido beneficioso, porque sí es verdad que le dio una mayor, quizás, orden, organización, claridad, estructura a lo que ya venía existiendo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo introdujo estos conceptos que luego, frente a ellos, nociones como los derechos individuales o los derechos humanos, etcétera, control del poder, poco o nada hacen, porque ya se instauró la idea de que hay un poder absoluto, aunque se diga lo contrario, que se llama poder legislativo, y a veces por encima de ese poder legislativo está el poder ejecutivo, que bueno, puede hasta dictar decretos leyes sin pasar por un procedimiento democrático, ¿ah? En nuestros países. Entonces, es bastante, digamos, delicado lo que se inaugura aquí y eso no se dice, Emilio. Y yo creo que eso es lo importante reflexionar. Sí, hay algunos avances a partir de un diagnóstico claramente errado y maliciosamente, digamos, montado,
pero luego también hay muchos peligros que nos acompañan hasta hoy y que si no terminamos de entender, además está el tema este de la importación, digamos, acrítica, con la pereza de no pensar por cabeza propia y más bien pensar que imitando vamos a poder resolver nuestros problemas. Sí, y ahí también hay que decir que los gobiernos posteriores a este momento de la historia fueron también constitucionales y liberales para el siglo XIX y ellos han construido la narrativa histórica a favor de la Constitución de Cádiz de 1812, justamente para ellos asentarse en el poder y decir que su modo político o su sistema político es el correcto, ¿no? Porque bebe de estas Entiendo. fuentes de la Constitución de Cádiz de 1812. Bueno, ya nos quedan 5 minutos, Luis, y las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Emilio, por el privilegio, la oportunidad de poder conversar contigo acá en tu canal sobre un nuevo tema tan interesante como este de la Constitución de Cádiz. Ojalá que invite, pues, o genere reflexiones en tus seguidores, también en ese sentido de problematizar los asuntos. Y pues nada, desearte nuevamente el mayor de los éxitos, agradecerte por este trabajo tan valioso que haces y también a todos los que te siguen y te apoyan a través de las distintas redes, ¿no? Así que mucho éxito y muchas gracias nuevamente por la invitación. No, gracias a ti, Luis, por aceptar la invitación para compartir tus luces en estos temas históricos que nos unen de un lado y del otro del charco, estos temas hispánicos en general. Y sabes que Venezuela Provincial es tu casa para tocar estos temas históricos que nos unen, ¿no? Y bueno, también recordarles a nuestros seguidores que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Nuestros artículos de investigación histórica los publicamos diariamente en nuestras redes sociales como lo son Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para que así estén informados de todo el material que subimos a nuestro canal de YouTube. También recordarles que si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1, Luis, lo que puede costar una lata de refresco en un supermercado, pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Juan Cristóbal García, Loma Lizam, Domingo González, Miguel Curvelo y los miembros de nuestro canal de YouTube África del Valle, Antonio Miraquian e Hispanidad Unida, que esa es otra forma también de apoyarnos, haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube. Ahí también podrán hacernos cualquier donación que consideren oportunas a nuestro canal. Así que bueno, Luis, te mando un fuerte abrazo hasta el otro lado del mundo, prácticamente, hasta Santiago de Chile y hasta una próxima oportunidad. Realmente. Chao, chao, adiós.